Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. En Marvel como Loki. Por Yggdrasil Loki sinopsis. Despertar como el dios de la travesura suena a un sueño hecho realidad. Magia infinita, inmortalidad y un trono que codiciar. Pero para un cínico fan de Marvel de nuestro mundo, despertar como el Loki del MCU es una sentencia de muerte. Sabiendo que su futuro solo le depara palizas a lo Hulk y un golpe de cuello de Thanos, el nuevo Loki decide hacer lo único lógico: renunciar. Tras fingir una salida dramática de Asgard, huye a la Tierra en busca de paz, tranquilidad y unas patatas fritas decentes. No soy dueño de Marvel ni de nada de este fin ni de nada relacionado con él. Todo va a sus respectivos dueños. 41. Capítulo 41. El gancho. Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon. patreon.com/Yggdrasil/Loki. De una forma u otra, el coronel decidió acercarse desde lejos, esperar hasta que el moribundo Tony alcanzara su condición, y luego ofrecer ayuda. Es cierto, lo sabía por mi memoria Isekai, donde hubo un momento distintivo en el que Shield proporcionó los registros de Stark Sr. Combinado con arresto domiciliario, o mejor dicho, la detención forzosa del propio Tony, naturalmente, de forma completamente ilegal. Y cómo el legado de Howard terminó con Fury me planteó muchas preguntas en aquel momento. Aquí, sin embargo, todo iba en la misma dirección. En concreto, la viuda y conocida simplemente o popularmente como Natasha Romanoff, alias Black Widow, ya se había infiltrado con éxito en Industrias Stark e incluso había logrado comenzar a infiltrarse en el círculo íntimo de Tony, enganchándolo cuidadosa y casualmente con técnicas psicológicas correctamente seleccionadas. Pero un Stark moribundo y envenenado no necesita mucho en este momento. Y en el futuro, viendo la imagen revelada, yo, desde la posición del dios del engaño, ya veía cómo poco a poco, casi imperceptiblemente, Tony pasaría de ser un jugador inteligente y excesivamente independiente que buscaba principalmente sus propios intereses a un obediente perro faldero del tío Sam en general y de Fury en particular. La primera etapa estaba casi completa, la víctima tomó el anzuelo de una trampa de miel profesional, que no dejaría de plantar el pensamiento correcto en el jefe de S.H.I.E.L.D. en el momento correcto. En la segunda etapa, otro tipo simplemente asalta descaradamente a Tony por la demanda, cometiendo de facto un robo, un hurto mayor y al menos infligiendo agresiones a la víctima, si no intentando asesinarla. Según las leyes locales, se ganó unos 15 años. Dado el carácter de Stark, solo puede haber una solución en esta situación: exigirle que se quite el traje y no vuelva a aparecer ante sus ojos, y en caso de negativa, bloquear completamente el sistema y activar el temporizador de autodestrucción en 1098. Y tal función realmente existía y estaba instalada en todos los trajes. Y ninguna amistad duradera habría ayudado al coronel James Rhodes, como tampoco ayudó a Obadiah Stane hace 6 meses, especialmente teniendo en cuenta lo que ocurrió hace 6 meses, porque las situaciones son demasiado similares para que una persona no establezca analogías muy desagradables. Sin embargo, el asaltante voló sano y salvo, entregó la armadura a los militares y continuó con vida sano y salvo. Y aquí tengo dos opciones. O mejor dicho, una opción, pero con dos resultados diferentes. La psique de Stark fue desestabilizada hábilmente además del estrés cercano a la muerte, lo cual es muy fácil desde la posición de secretaria personal, una posición que Tony ya estaba pensando en darle a cierta pelirroja de trasero redondeado, ya que el lugar anteriormente ocupado por Pepper Potts literalmente acababa de quedar vacante al nombrar a dicha Pepper como CEO de Industrias Stark.
Y luego, o bien Shield organizó el robo de la armadura en el memorable cumpleaños, hackeando el sistema de seguridad de la finca y jugando a Rodney en la oscuridad, o mediante un sutil condicionamiento psicológico hizo que el propio Tony decidiera encargarse de un sucesor para Iron Man y transferirle la armadura de manera tan extravagante, habiendo preconfigurado todos los sistemas de seguridad para dejar pasar a Rhodes, e incluso agregándolo a la lista de usuarios autorizados en el sistema informático de la armadura. Las autoridades competentes podrían lograr ambas cosas, especialmente porque Black Widow es una profesional de la manipulación y Tony creía seriamente que este sería el último cumpleaños de su vida. Y la tercera etapa, la ayuda generosa en el momento de mayor necesidad. Es decir, esperar a que Stark, ya sobrio, empiece a lidiar con la resaca y a sufrir por años perdidos, un cumpleaños arruinado, relaciones arruinadas y otras cuestiones filosóficas. Pillarlo rápidamente a punto de recobrar la cordura y mostrarle una opción de salvación, presentándola de tal manera que ahora esté completamente en deuda y obligado con todo. Recuerdo que también le inyectaron dióxido de litio, algo que el propio Tony desconocía por completo, aunque parecía que había buscado por todos los medios solucionar su problema de radiación, envenenamiento por metales pesados e intoxicación corporal. En otras palabras, podrían haberle inyectado cualquier cosa, desde un estimulante de combate que pudiera dar temporalmente la ilusión de mejoría, hasta un cóctel psicotrópico. Y ya está, a partir de ahí el tipo queda en el anzuelo, sobre todo cuando pasa a formar parte de los Vengadores, es decir, entra en contacto directo y constante con los agentes de Shield, de los que en general renegaba durante mucho tiempo. Pero incluso allí, Fury estimuló a los muchachos con una historia entre lágrimas sobre la muerte del agente Coulson y sangrientas tarjetas coleccionables antiguas. En resumen, acorralaron al hombre como a un oso en su guarida, sin posibilidad de moverse. Pero, ahora el hombre que ama trollar a los demás, además de Cunning Plans y Style, tiene un dios responsable de todo ese asunto de su lado. Entonces, ¿por qué no debería un dios ayudar a su fiel adepto? Naturalmente, por un par de servicios completamente aliviadores para este último. Y empecemos con Natasha. No soporto a la escoria corrupta, sobre todo a aquellos que disfrazan su vil naturaleza con falsos lemas sobre derechos humanos, valores democráticos y regímenes criminales, o lo que sea que esos desertores suelen decir. Da igual. Había un deseo de visitarla ahora mismo, romperle los brazos y las piernas, y luego atarla al monumento de hierro Félix, instalado en Moscú frente al bastión de todos los chequistas. Pero tuve que abandonar tal deseo, aún no sabía cómo teletransportarme y organizar un vuelo, una infiltración secreta y un acto de vandalismo era demasiado. En primer lugar, el monumento del camarada Dzerzhinsky no merecía que le ataran pedazos de mierda. En segundo lugar, Viuda Negra no es una figura que merezca tantos espectáculos. Y en tercer lugar, tardará demasiado, y ya me pican las manos. Así que estrangularé silenciosamente a Natasha, y luego hablaré con Stark y le haré una serie de ofertas que simplemente no podrá rechazar. Bueno, entonces parece un buen plan. Es hora de ejecutarlo. Capítulo adicional por cada 500 piedras de poder. Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon. patreon.com/yggdrasil/Loki42. Capítulo 42. Tony. Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon. patreon.com/yggdrasil/Loki. Encontrar a Natasha no fue difícil, ella ya estaba en la nómina del Departamento Legal de Industrias Stark, lo que significa que sus documentos, incluido su registro y dirección residencial real, estaban en la base de datos de recursos humanos de la empresa. Después de eso, fue solo cuestión de técnica y la cuenta de administrador de Tony. El superespía residía en un apartamento alquilado en uno de los distritos residenciales de Los Ángeles. Penetrar en su apartamento fue tan fácil como entrar en el de Stark, aunque debo darle crédito a la señorita Romanoff y a Shield en general, lograron llenar el lugar con todo tipo de equipo de espionaje. Sensores, cámaras, insectos y otra tecnología para monitorear a los huéspedes no invitados y brindarles el nivel adecuado de hospitalidad. La niña dormía plácidamente, como un corderito inocente. O como un canalla desvergonzado, como canalla desvergonzado soy yo, afirmo. ¿Qué puedo decir de ella, observándola sin el maquillaje ni los ojos de cierva? Una joven Scarlett Johansson es una joven Scarlett Johansson. En comparación con la gran mayoría de los locales, es realmente una belleza, aunque no diría que es mi tipo. Para limpiar mi conciencia, decidí comprobar su memoria por si acaso. ¿Qué pasaría si tuviéramos un agente doble incorporado aquí?
Quería creer que la gente no era reclutada para el programa de supersoldados soviéticos a través de anuncios clasificados. Lógicamente, la cuestión de la lealtad debería haber sido incluso más importante que la salud y el entrenamiento inicial del candidato. En otras palabras, no quisiera convertir accidentalmente en abono a un sincero patriota y seguidor ideológico de Stiglitz. Esas personas me impresionaron mucho, pero, por desgracia, la verdad resultó ser mucho más fea y prosaica. La escoria corrupta es un estado mental. Pertenecer a The Office era un honor. Otorgaba un enorme estatus social, así como garantías de un futuro bien alimentado. Y el trabajo sucio en inteligencia no arruinó en absoluto este panorama, más bien lo contrario. Viajes al extranjero, fiestas de élite, vestidos lujosos, bebidas caras, hombres ricos y poderosos a los que podía manipular a su antojo, todo iba bien para ella hasta que se produjeron una serie de accidentes y fracasos que culminaron en una generosa oferta del enemigo. Un paquete de galletas más grande y un tarro de mermelada más dulce. Ella no lo dudó demasiado y se vendió con gran placer. La conciencia no la atormentaba. Siendo una buena actriz e intérprete, Natasha sabía creer sinceramente en cada papel que interpretaba. Y aquí el papel era muy conveniente y cómodo desde el punto de vista de la autojustificación. Todos los fallos, problemas, accidentes resultaban ser, se declaró rápidamente, maquinaciones deliberadas del régimen inhumano. Una rica imaginación añadió color a la nueva leyenda, y ahora el traidor egoísta y escoria se convierte a sus propios ojos en una víctima injustamente ofendida por el mal estado, que tenía derecho a actuar como lo hizo. Solo autohipnosis inocente para aliviar el estrés, y sin fraude, por así decirlo. Es cierto que la dama no tuvo en cuenta que los nuevos empleadores no son los conocidos malditos KGB, que por alguna razón buscan voluntarios y patriotas para sus proyectos, y ella no es el Capitán América. En general le daban galletas y mermelada, por supuesto, pero también tenía que oler el látigo. Informando a antiguos compañeros sobre la alegría con la que se vendió, el estricto control sobre las actividades incluyendo la vigilancia constante, y la clásica unión por sangre, y no cualquier sangre, sino la de antiguos compañeros. En resumen, trabajaron gloriosamente. Entonces, un montón de equipos de rastreo fueron colocados en todas partes, no solo para rastrear a los invitados, sino también para vigilar a la propia Natasha. Bueno niña, te di una oportunidad. Un pulso corto de poder y el cerebro del espía se convierte en papilla picada. La telequinesis mágica no es un atomizador molecular como el de Jean Grey en la tercera película, por supuesto, pero también sirve para algo. Un par de minutos más de trabajo, y toda esa sofisticada maquinaria entra en un bucle, dejando de grabar y retransmitiendo lo mismo. Un Romanov durmiendo pacíficamente. Y luego recogí con mucho cuidado y minuciosidad todas las pertenencias personales del espía, hice la cama y coloqué sobre ella una pequeña bandera soviética de escritorio, por así decirlo, como un pequeño regalo para Fury y su equipo. Ahora déjenlo correr por ahí, preocuparse, gastar recursos de S.H.I.E.L.D. buscando saboteadores rojos desconocidos. Tal vez no tenga tiempo para Stark. En cuanto al cuerpo, encontrar un sendero de las sombras en la ciudad no fue difícil. Recorrerlo con carga fue un poco más difícil, pero no tan agotador como la primera experiencia. En resumen, dudo que alguien lo encuentre jamás en los campos oscuros y sin vida de Svartalfheim, al día siguiente, más cerca del mediodía. El problema con Natasha y el posterior transporte del cuerpo al sendero de las sombras y más allá ocuparon el resto de la noche y parte de las horas del día. Lo logré rápidamente, teniendo en cuenta que en el espacio normal hay unos 500 años luz desde Midgard hasta Svartalfheim. Y, sin embargo, cuando regresé a la mansión Stark, Tony no parecía muy alegre. En el sentido de que el genio ingeniero ya había abierto los ojos, pero toda su apariencia gritaba literalmente una resaca severa, a la que el verdoso líquido en el vaso que estaba engullendo con tristeza añadía mucho color. Aunque intenté realizar la lectura de la memoria con el mayor cuidado posible, mi interferencia resultó notoria en su agotado organismo. No vi ningún sentido especial en posponer nuestra conversación. No, podía haber esperado otro día, dos, una semana, hasta que el hombre estuviera totalmente acorralado y el camarada Banco añadiera su granito de arena a los problemas de Tony, pero ¿por qué atormentar a un buen hombre en vano? Stark ya se había dado cuenta plenamente de la complejidad de su situación, y llevarlo a la desesperación final para ganar más atención no tenía sentido. Después de todo, no soy ningún Fury. Además, un inventor llevado al límite podría comenzar a hacer cosas de las que luego se avergonzaría, y eso es un indicador.
La camisa desabotonada no ocultaba el famoso reactor en su pecho, alrededor del cual ya se podían notar a simple vista venas hinchadas y ennegrecidas, efecto secundario de la radiación y sus otras dolencias. Por cierto, ese nuevo elemento que descubrió en el futuro de este universo cinematográfico, dudo que pueda convertirse en un análogo inofensivo del paladio, ya que la fusión nuclear sigue siendo fusión nuclear con todas las consecuencias. Pero un reactor en un nuevo núcleo bien podría proporcionar una penetración más amplia en la dimensión de la luz viviente. De hecho, ya tenía un par de ideas sobre cómo debería ser exactamente este núcleo. Tendré que experimentar con neutronio, o como lo llaman en Asgard, núcleo estelar, así como con el metal Uru extraído en Nidavellir. Incluso tengo este último conmigo. Mi armadura está hecha de él. En fin, esos son los detalles. Es hora de subir al escenario. Parece que ya empezó, dijo el hombre al vacío, examinando el analizador de sangre que mostraba un 51% de toxicidad. Yo no sería tan categórico, dejé caer la ilusión, ya sentado en un cómodo sofá justo detrás de Stark. O mejor dicho, dejé caer una ilusión y apliqué otra, no quisiera dejar rastros para los sistemas de seguridad que Shield pudiera hackear. Para su crédito, no se inmutó, ni saltó, ni se giró bruscamente hacia la voz, aunque se tensó considerablemente, mira cómo su espalda se enderezó y se convirtió en piedra. ¿Qué? Tony se giró lentamente. ¿Quién eres? Capítulo adicional por cada 500 piedras de poder. Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon. patreon.com/yggdrasil/Loki43. Capítulo 43. Sacerdote. Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon. patreon.com/yggdrasil/Loki. ¿Qué? Tony se giró lentamente. ¿Quién eres? Me llamo Loki. Y puedo ayudarte con tu problema. Sonrío con modestia. Además, debería estar jugando con un bastón ahora mismo. ¿A qué te refieres con sin bastón? ¿Para qué sirven las ilusiones? Así que, con gusto, jugué con un bastón que saqué de la nada. Por desgracia, mi único espectador fingió ver esto 10 veces al día. Es decir, no reaccionó en absoluto. ¿De qué hablas? Stark empezó a abotonarse la camisa apresuradamente, con una expresión despreocupada y profesional. Yo no tengo ningún problema, ¿y tú? Tengo un par, respondí con amabilidad. Pero volvamos a la cuestión de su muerte inminente, señor Stark. Y, por cierto, no estará planeando una despedida hermosa inmolándose en el laboratorio o, digamos, estrellándose en la próxima carrera de Mónaco, ¿verdad? No es que no entienda el miedo a un doloroso desvanecimiento en tu propia cama, pero morir cuando amas a una mujer, sin siquiera darle explicaciones, es un mal plan. Stark claramente perdió el hilo. ¿De qué mujer estás hablando? Esa mujer infeliz, agobiada pero devota que protege tu salvaje cabeza durante 10 años seguidos. Ah, Pepper. Tony se tapó la boca bruscamente con la mano, ocultando una sonrisa que se le escapó involuntariamente, y apartó la mirada rápidamente. ¿Era solo yo, o de repente se sintió avergonzado? Entonces, volviendo al tema, ¿te interesa curarte o ya lo tienes todo decidido definitivamente? Oye. No pensaba suicidarme. La indignación era auténtica. Aún no tenía planes, lo cual me alegró muchísimo. ¡Genial! Aplaudí con alegría. ¿Así que tampoco has pensado en entregarle el traje o algo similar a Rodey? ¿Y en arreglar asuntos, como un testamento que transfiera todos los derechos de propiedad a Pepper? Stark agitó la mano en el aire buscando las palabras, pero luego lo convirtió en un gesto acusador. ¿Cómo lo sabes todo? Yo soy un dios. Cerró los ojos, saboreando el sonido y chasqueando los labios. Dios, Loki. En el clavo. ¿Es esto algún tipo de broma? Depende de cómo lo mires. A mí, por ejemplo, me parece muy gracioso que un hombre con un pie en la tumba simplemente no responda que quiere vivir y siga desviando la conversación. Haciendo girar el bastón, ladeé la cabeza. Admítelo, ¿eres masoquista? El concepto de prudencia sensata es más apropiado aquí, dijo Stark mientras tomaba otro sorbo de su bebida e hizo una mueca de sufrimiento. Llevas un reactor nuclear en el pecho y vuelas personalmente en una lata a Oriente Medio para disparar contra militantes. ¿De dónde conoces la palabra precaución? Fingí sincero asombro. Mamá me lo dijo cuando era niño, dijo Tony, algo avergonzado, pero no buscó las palabras. Bueno, levanté las manos en un gesto defensivo, nuestra cautelosa. ¿Te van a curar o qué?
No es que tenga prisa, pero en unas 3 horas la señorita Potts entrará aquí, y entonces tendrás que dar explicaciones antes de la curación, porque yo no lo haré. ¿Y qué harás?, aclaró Tony de forma algo mecánica, abriendo un poco los ojos, en un claro intento de imaginar la imagen que le había pintado. Lo más probable es que esté probando el contenido de tu barra e insertando comentarios provocativos en los lugares adecuados, respondí con la mirada más honesta. Dijo el genio, multimillonario, playboy, filántropo entrecerrando los ojos. ¿Me das un ejemplo? ¿Por qué no estás casado todavía? El hombre se animó bastante, ganando un par de puntos de salud y energía sin moverse. E inmediatamente cambió de tema, intentando parecer extremadamente serio. Me gustaría saber el precio. Bueno, el precio será pequeño, junté el índice y el pulgar de mi mano derecha, dejando un espacio de aproximadamente 1 centímetro, mostrando lo insignificante que sería el pago. Después de todo, ayudar a quien quizás sea mi mejor adepto y seguidor será placentero incluso para mí. ¿Adepto? ¿Seguidor? El ingeniero no entendió. Oye, soy el dios de la travesura y la magia, y tú eres excelente en ambas. Esa actuación en el Senado, sumergiendo a todos en desechos, fue hermosa. Incluso sentí lástima por Amer. Un poco. Entonces, el hombre se frotó el puente de la nariz, entendí la parte del chiste, pero ¿qué tiene que ver la magia con eso? Verás, mi adepto un poco paranoico, el concepto de tecnología surgió en la sociedad humana debido a que los humanos no perciben la realidad más allá del espacio tridimensional. En Asgard, no existe una división fundamental entre las leyes físicas y mágicas de la existencia, ni su oposición entre sí, y por lo tanto, todas las áreas del conocimiento se denominan magia. Sus antepasados le dieron a este término un matiz de inexplicabilidad debido a su ignorancia, pero de hecho, su traducción correcta en términos modernos para ustedes sería precisamente ciencia, aunque en un sentido mucho más amplio. En el sentido de que el campo del conocimiento allí no se limita únicamente al espacio físico tridimensional. Así pues, en tu terminología moderna, soy el dios de la ciencia y respondo por las actividades de ingeniería con la misma intensidad que por los diversos aspectos místicos de la existencia. Así pues, con tu genio en el campo de la invención, también caes en mi diócesis, por así decirlo. Está bien, supongamos que realmente eres un dios, de alguna manera cambiamos naturalmente a tu informal, aunque el inglés no separa tu barra y u, pero por la entonación y el estilo mismo de la frase, uno siempre puede saber cuando un diálogo es oficial y cuando se vuelve más personal. No es que a Tony le importara mucho el funcionariado antes, pero aún así el hecho me agradó. ¿Qué quieres a cambio de tu ayuda? ¿Construir un templo? Reflexioné. No es mala idea, pero no. Hace 100 años habría sido un buen chiste, pero en la sociedad moderna, la religión se trata con mucha más simplicidad, y ya no tendrá ese efecto en el mundo cristiano. Me permití una leve sonrisa soñadora dedicada a la imagen dibujada por la imaginación. Sin embargo, volviendo a la realidad, casi lo adivinaste. Quiero que te conviertas en mi sacerdote. ¿Sacerdote?, repitió Stark. Bueno, sí, sacerdote, confirmé. Sumo sacerdote, para ser preciso. ¿Y qué se supone que debe hacer un sacerdote de Loki? Bueno, me rasqué la barbilla, bromear con quienes te rodean, obligar a los que están en el poder a morderse periódicamente los escudos de la rabia impotente, escandalizar al público con estilo, especialmente burlándose de todo tipo de tendencias dañinas para la sociedad, como la tolerancia degenerada con sus cuotas de características raciales y de género en las películas. Y las cosas pequeñas. El amor por las buenas bebidas, las mujeres hermosas, la buena música. En resumen, no te niegues nada. Solo nada de sodomía. Y drogas. No me gusta. Al fin y al cabo, ¿qué clase de ser inteligente eres si no puedes darle color a tu vida y te ves obligado a depender de un sustituto químico? Entonces, Stark hizo una pausa, volviendo a señalarme con el dedo, aunque esta vez sosteniendo el vaso con la misma mano. ¿Tendré que hacer todo igual que siempre? Ese es el punto. Le sonreí con satisfacción. Eres mi sacerdote nato. ¿Y eso es todo? ¿Es todo lo que necesitas? Bueno, sí. Soy un dios. Todos esos papeles verdes o círculos amarillos tuyos me interesan poco. Si pensaras que te pediría tu traje, tampoco lo necesito, y si de verdad quisiera, lo crearía yo mismo. ¿En serio? ¿Lo creas tú mismo?, preguntó, levantando una ceja. Capítulo adicional por cada 500 piedras de poder. Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon.
patreon.com/yggdrasil/Loki44. Capítulo 44. Transacción. Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon. patreon.com/yggdrasil/Loki. ¿En serio? ¿Lo creas tú mismo? Preguntó, levantando una ceja. Fácilmente. Aunque admito que el diseño es bueno. Ya tengo un montón de ideas para perfeccionarlo en direcciones interesantes, pero nos hemos desviado del tema otra vez. Entonces, Anthony Stark, ¿aceptas ser mi sacerdote y seguir los pactos de Loki, que el dios te comunicó personalmente? Estoy de acuerdo, respondió el ingeniero tras un minuto de reflexión. Era evidente que aún no lo creía del todo, pero desde su perspectiva, no tenía nada que perder, así que ¿por qué no decir que sí? Y en realidad no tenía nada que perder. Escuchó. Simultáneamente, lancé un hechizo de sueño sobre mi nuevo sumo sacerdote. Bien, comencemos por transmutar los fragmentos en algo inofensivo y extraerlos. Luego, eliminaremos los metales pesados y ayudaremos a las células a renovarse. Probablemente también debería retirar del reactor, pero, quizás no lo haga. Intentar poner carne y hueso en su lugar llevaría demasiado tiempo y no es estrictamente necesario. Es más fácil sanar completamente el organismo, y entonces la energía de la luz viviente lo mantendrá en óptimas condiciones por sí sola. Si elimino los demás factores negativos, será más que suficiente para curar la enfermedad por radiación. 2 horas después. Tony Stark. Oh, qué sueños tan raros tengo, sobre dioses que se me aparecen. Uno pensaría que serían bellezas en una playa, pero no hay suerte. El ingeniero se levantó de la silla y miró su reloj. Maldita sea. La llegada de Pepe podría ocurrir en cualquier momento, y ella no necesitaba en absoluto ver el patrón tecnoorgánico en su piel. Stark se vistió rápidamente y presionó su dedo sobre la aguja del escáner con un movimiento practicado. Nivel de toxicidad en sangre. 0%, mostraba el dispositivo. ¿Qué? El multimillonario volvió a presionar su dedo. Nivel de toxicidad en la sangre. 0%, repetía obedientemente el dispositivo. Tony se abrió frenéticamente la camisa, los botones volaron y no vio el ahora familiar patrón de venas negras. Jarvis. Sí, señor. ¿Qué me ha pasado durante las últimas 2 horas? Usted se desmayó en la silla, señor, después de lo cual durmió pacíficamente todo el tiempo hasta que se despertó murmurando sobre sueños extraños. ¿Hablé con alguien antes de eso? No, señor. Primero se quejó de una resaca que no debería haber tenido, ya que no bebió nada ayer. Luego dijo, parece que ya empezó, y simplemente se quedó dormido. Entonces, ¿eso significa que realmente me visitó un dios? El inventor se agarró la cabeza despeinada. No lo sé, señor. Quizás fue el sueño mismo. Entonces, ¿cómo explicas esto? Stark levantó el analizador de sangre. Nivel de toxicidad sanguínea 0%, increíble, señor. No tengo explicación. Pero recomiendo que se haga un examen completo. Te recomiendo lo mismo, por cierto, una voz familiar llegó a Tony desde atrás, de lo contrario, la curiosidad te arruinará los nervios. Loki lo saludó con un vaso cuadrado de líquido color ámbar. Jarvis, habló Tony lentamente, hipnotizando el rostro sonriente del invitado del abrigo corto, ¿hay alguien a mi lado? No, señor. Está solo. Y quisiera señalar que estas preguntas pueden ser señal de ciertos problemas de salud. ¿Mi mayordomo no puede verte? Ignorando la computadora, Stark se dirigió al moreno de pelo largo que ya estaba recostado en el mismo sofá que hacía un par de horas. No, confirmó Loki, bebiendo un sorbo de su bebida. ¿Por qué? No quiero que me vea. Ya veo. Tony se levantó y se dirigió con decisión a la barra. Señor, ¿con quién está hablando? Jarvis se dio a conocer de nuevo. Supongo que, con un dios, respondió el multimillonario, mientras ya llenaba un vaso de la botella que estaba sobre la mesa. Un comienzo de día muy original. Silencio. Interrumpió el inventor a su mayordomo y se volvió hacia el invitado. ¿Y ahora qué? El sabor a whisky le llenó la boca, disipando parte de la tensión. Ya que ahora eres mi sumo sacerdote oficial, se supone que debo darte algunas palabras de orientación. Su interlocutor se encogió de hombros con una extraña emoción en el rostro. Pero como ambos sabemos que no hay mejor manera de tentar a un humano a hacer algo malo que prohibiéndoselo, prescindiremos de los aburridos mandamientos. Así que, Loki dio un sorbo, antes que nada, te informo. Cierto hombrecito tuerto y con un ego desorbitado guarda algo que dejó tu padre.
No entré en detalles, pero parece que Howard calculó la estructura de una sustancia capaz de convertirse en el núcleo ideal para tu reactor, pero no pudo sintetizarla en su tiempo. En resumen, todas las pistas y direcciones para llegar al lugar donde todo está oculto están con Fury. También debería haber un mensaje de video paterno para ti allí. A continuación, es probable que en las próximas carreras de Mónaco te esté esperando un simpatizante sediento de tu sangre. Se distingue del resto porque logró replicar tu reactor y construir un arma a partir de él. Creo que se llama Iván Banco. Investiga en los archivos. Su padre trabajó con el tuyo y juntos desarrollaron el principio del reactor de fusión fría, aunque desconozco en qué proporción. Pero Iván está convencido de que Howard le robó la tecnología a su padre, lo incriminó y lo deportó para evitar compartirla. Bien, ¿qué más? Reflexionó Loki, tamborileando con los dedos sobre el cristal. Ah, sí, presta atención a tu sistema de seguridad, porque Shield te está vigilando muy de cerca. Fury es un poco tonto, claro, pero testarudo, y desea con todas sus fuerzas tu tecnología, idealmente junto con tu infinita deuda con él, pero la tomará como sea. Loki terminó de hablar y comenzó a estudiar el rostro de Tony con evidente disfrute, saboreando los últimos sorbos de su bebida. Y Tony ni siquiera pensó en mantener la cara impasible. Tenía que admitir que quizá habían descargado demasiada información en una mente desacostumbrada a este tipo de experiencia nueva. El multimillonario ni siquiera podía recordar la última vez que se encontró en una situación para la que no estaba preparado en absoluto, ni moral ni informativamente. Ni siquiera las odiadas reuniones de la junta directiva, a pesar de su intensidad, aportaron nuevos descubrimientos, pues conocía de antemano incluso la agenda más compleja. Pero aquí, bueno, entonces Pepper ya está en la casa, no te molestaré. Bebiendo las últimas gotas de whisky, el invitado se puso de pie. ¿A dónde vas ahora?, preguntó Stark, algo que no era precisamente lo que quería preguntar, aunque aún no tenía claro qué quería exactamente. A clase. ¿Clase? Actualmente trabajo como profesor de historia en una universidad privada, sonrió Loki de manera encantadora. Es muy divertido, si quieres saberlo, pero los detalles los daré en otro momento. El vaso vacío cayó sobre la mesa con un ruido pesado. Bueno, te lo advertí, el resto depende de ti. Quizás me pase por tu cumpleaños. Cuídate. Tony sintió una palmada en el hombro y la figura del visitante desapareció en un brillo dorado y verde. Capítulo adicional por cada 500 piedras de poder. Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon. patreon.com/yggdrasil/Loki 45. Capítulo 45. Falsa invitación. Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon. patreon.com/yggdrasil/Loki, Washington. Unos días después de la curación de Tony Stark. Caminó de nuevo por el pasillo, apenas percibiendo las paredes borrosas. Sus manos aferraban con fuerza las carpetas de trabajo, sus pies caminaban con seguridad al ritmo del hombre que se adelantaba apresuradamente, sus labios respondían con claridad y rapidez a las preguntas que le formulaban de vez en cuando, pero todo esto ocurría sin su voluntad. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Un mes? ¿Un año? ¿O 10 años ya? Ella vio todo, percibió y comprendió todo, pero no pudo hacer nada, no pudo influir en nada. Y solo cuando el otro, el que controlaba sus manos, piernas y habla, permanecía inactivo, congelado por la anticipación y la inmovilidad, podía ella hacer crujir sus nudillos. Sentir momentáneamente un destello de control sobre sus extremidades, representando un hábito inconsciente dañino. Hoy, como cientos de veces antes, el mundo ante sus ojos se desdibujó bajo un velo indistinto. Sus propias pupilas, ya no sujetas a su voluntad, miraban a cualquier lugar menos a donde ella quería ver. Su captor tuvo reuniones y conversaciones. Las oficinas se sucedían, las carpetas de trabajo pasaban de mano en mano, el otro hacía informes y preparaba café para el captor. Todo era como siempre, solo desesperación e impotencia en cada momento. La jornada laboral llegaba a su fin. Las últimas reuniones, la espera habitual con el sabor dulce y doloroso del fugaz control sobre sus dedos, y el paso rápido hacia el coche, ella no se dio cuenta inmediatamente de que algo estaba sucediendo. Había perdido la esperanza de escapar hacía demasiado tiempo, se había vuelto demasiado indiferente a lo que el otro hacía al controlar su cuerpo a voluntad del captor. Y, sin embargo, los acontecimientos posteriores la obligaron a abandonar su apatía, porque el otro le dijo al captor algo que no había sucedido.
Una invitación a cenar de un cliente importante a quien el captor no podía ignorar. No hubo invitación, pero el otro habló de ello. Informó el lugar, hora, deseos del invitante, de manera clara y profesional, como lo había hecho miles de veces antes sobre cualquier otro tema. Pero miles de veces la otra solo dijo la verdad verificada e imparcial, y ahora mintió. Mintió a quien la creó. No podía dejar de creer, pues el otro nunca le había mentido. Y luego se marcharon. Sin conductor ni guardia de seguridad, porque al patrón no le gustaba que hubiera más ojos fuera de las instituciones oficiales. Y de nuevo el otro los engañó. No llegaron al lugar. Tomaron un camino secundario poco visible. Pero el captor no se dio cuenta de nada, estaba demasiado absorto en la elaboración de un informe que el otro le dijo que era necesario. Y se detuvieron. El otro salió del coche y cortésmente abrió la puerta del copiloto para que el captor con sobrepeso pudiera salir sin problemas. La oscuridad de la noche ayudó a ocultarle la realidad en los primeros segundos, y cuando el desconcierto comenzó a mostrarse en sus ojos, sus dedos se cerraron sobre el cuello flácido, retorciendo simultáneamente los brazos del cuerpo obeso. «Bienvenido, señor Stricker», resonó una voz masculina desconocida desde la oscuridad, rebosante de placer por lo que observaba. «Espero que te sientas cómodo en las tiernas manos de tu asistente». «¿Cómo hiciste esto?», jadeó el hombre con la garganta apretada. «¿Quién eres?». «Preguntas válidas», dijo un joven con un abrigo claro sobre un traje de negocios que apareció en el rayo de luz de los faros. Su largo cabello negro estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, sujeto en la nuca sin bandas ni ataduras, y una sonrisa irónicamente alegre se dibujaba en sus labios. «Responderé a la primera. Tu maravillosa poción». Se acercó, y el otro levantó bruscamente al coronel Stricker, impidiéndole así evitar que el desconocido sacara un dispensador con líquido transparente de su bolsillo interior. «Una cosita muy interesante», terminó la frase el moreno, midiendo el hallazgo con la mirada. «Pero el problema es que deja a la víctima completamente indefensa ante la sugestión mental». «Imposible», jadeó el hombre, mientras forcejeaba frenéticamente para liberarse del agarre de acero de sus dedos. «¿Por qué no?», sonrió el desconocido. «Es química, no magia. Pero llevamos demasiado tiempo charlando, y estoy aquí por negocios». El odiado dispensador desapareció bajo el abrigo del hombre, el hombre que, de alguna manera, dominaba al otro. «Oh, no lo intentes», advirtió Miriam ante el intento de decir algo, en el mismo momento en que su mano se apretaba sobre la garganta del coronel, no dejándole exhalar ni media palabra. «No necesito tu opinión ni tu lengua». La mano derecha del desconocido se posó sobre la cabeza de Stricker. «Relájate y disfruta», sintió que el hombre en sus manos se estremecía como si sintiera una punzada de dolor, y entonces todo se congeló. El otro relajó levemente sus dedos, permitiendo que el antiguo captor respirara, y aquel segundo, aparentemente convertido en el nuevo captor, cerró los ojos como si escuchara algo. Y se hizo el silencio. Estaban en un almacén vacío, después de haber atravesado la puerta principal hacia un espacio oculto en la penumbra. Ni una sola bombilla estaba encendida en ninguna parte. Solo los faros del coche ahuyentaban la oscuridad en el centro del vacío. Y de esa combinación de silencio y oscuridad, surgió algo escalofriante en su alma. Hace una hora, creía haber pasado por todos los círculos del infierno y haberse quedado atrapada en uno de ellos para siempre, pero ahora la mujer mutante, que para su desgracia poseía la habilidad de la regeneración, volvió a sentir miedo. Un miedo que se apoderaba de su corazón con más fuerza a cada segundo, desplazando la negra desesperación que había reinado allí indivisa durante mucho tiempo. Quienquiera que fuese este joven moreno, no iba a dejar vivo a Stricker. Eso era tan obvio como el día y la noche. ¿Pero qué haría a continuación? ¿Cómo actuaría? Muriko Oyama hacía tiempo que había perdido el miedo a la muerte, soñaba con ella como una liberación. Así que pensó, ¿pero qué pasaría ahora? ¿Se convertiría en una esclava sin voluntad de un nuevo amo, o le esperaba el destino del material desechado junto con William Stricker? ¿Qué hacer? ¿Para qué prepararse? Pensó que no podía tener miedo. No debería. Que lo peor ya había pasado, que no podía empeorar, pero eso fue solo hasta que apareció la esperanza. ¿Qué? ¿Y si la deja ir? ¿La libera? Él también es un mutante, un telépata, probablemente, pero un mutante al fin y al cabo. Él podría compadecerse de ella, podría ayudar, podría salvarla. Esa palabra le desgarró el corazón, incluso la respiración del otro se aceleró.
La poción inyectada en su cuello, en la vértebra superior, todavía estaba funcionando y se suponía que funcionaría durante mucho tiempo más, sin dejarla siquiera parpadear por voluntad propia, pero sus mejillas se calentaron y su visión se volvió borrosa no solo por el velo del delirio narcótico, sino por la humedad que brotaba. Una oportunidad, la primera oportunidad en todos estos años, la primera desde que la capturaron y la convirtieron en conejillo de indias, era tan atractivo y cercano, pero era tan aterrador que su esperanza sería pisoteada, tal como Striker pisoteó su vida hace casi 10 años. Por favor, inaudiblemente, con los labios apenas separados, por primera vez en muchos años estalló, ni siquiera un sonido, sino una sombra, aún una sombra de su propia voz. Por favor, logró pronunciar la segunda palabra un poco más fuerte. Por favor, pero el tercero quedó encadenado por el otro. La poción del captor superó las hormonas liberadas en la sangre, cortando la posibilidad de conversación de manera más confiable que cualquier mordaza. Una lágrima solitaria trazó un estrecho camino por su mejilla izquierda, haciendo que Yuriko sintiera como si la piel húmeda ardiera y se contrajera como bajo ácido. Se volvió aún más aterrador. Las frías garras de la desesperación retornada se hundieron en su pecho, ya no desplazadas, sino amplificadas por el terror que las azotaba. Quería gritar, llorar, sollozar, pero no podía hacer nada, encerrada en su propio cuerpo como una espectadora impotente. Y entonces sintió un toque, no tengas miedo, la suave voz del extraño llegó a sus oídos al mismo tiempo que su dedo limpiaba la lágrima de su mejilla. Te ayudaré. La palma de la morena se movió suavemente hacia su sien, y las siguientes palabras resonaron por todo su cuerpo con un eco indescriptiblemente dulce. Sigue mi voz. Sin darse cuenta aún de lo que estaba haciendo, Yuriko se inclinó hacia esta orden con todo su ser y jadeó convulsivamente, dejando caer el cuerpo inerte de Striker de sus debilitadas manos. De sus manos, otra vez, completamente, suya. Capítulo adicional por cada 500 piedras de poder. Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon. patreon.com/yggdrasil/Loki46. Capítulo 46. Consecuencias. Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon. patreon.com/yggdrasil/Loki. La atrapé justo cuando empezó a desplomarse, la levanté en mis brazos y la llevé suavemente hacia la puerta del auto que aún estaba abierta. En el segundo paso, sintió escalofríos en todo el cuerpo, un brutal recordatorio del estrés por el que había pasado su sistema. Mi pequeña intervención, por suave que fuera, fue como dar un fuerte tirón al volante para ponerlo en reversa, y para unos nervios que ya pendían de un hilo, no fue una tarea fácil. Incluso el cuerpo de un regenerador necesitó un minuto para sacudirse este mal momento y reiniciarse. Ir directo a darle la lata a Tony para que acorralara a los científicos. Consíganme más intelectuales. Enciérrenlos a todos en laboratorios clandestinos, al estilo de la KGB. Encuentren una salida de este maldito universo. Rápido. Rápido. Arbeiten. Habría sido una jugada estúpida en el panorama general. Deja que el tipo arregle su propio lío primero y se instale en el puesto de director ejecutivo. Luego podría darle una pista sutil sobre vías prometedoras más adelante. De esa manera el resultado final sería más limpio, mucho mejor que si empezara a agitarse en pánico ahora mismo. Entonces, después de terminar con Stark, pensé, diablos, de una forma u otra, Tony absorberá toda la atención de los sospechosos habituales. Para empezar, Fury pierde a uno de sus mejores agentes, y los altos mandos del Pentágono. Su sueño húmedo de apoderarse de la tecnología de Iron Man acaba de ser destrozado por la recuperación del multimillonario. Parecía que las estrellas se estaban alineando, así que ¿por qué no atar otro cabo suelto en el que había estado cavando durante años? Dejé atrás mi ilusión para terminar la lección y seguir coqueteando con Storm. Prioridades, ¿no? Mientras me escabullía al corazón del imperio estadounidense. Ahí aparece un Striker boca abajo en el suelo y una chica mutante temblorosa en mis brazos. La acomodé en el asiento del pasajero, todavía con aspecto conmocionado, y luego saqué una botella de brandy del minibar del auto. Me serví un buen trago en un vaso y se lo di a mi antiguo compañero de squad. La suave bruma del alcohol era justo lo que necesitaba. Toma, bebe esto. Te ayudará a tranquilizarte. Sus dedos, delgados pero con una fuerza monstruosa, apretaban el vaso como un torno. Crujió en señal de protesta, pero aguantó, aunque estuvo a punto de romperse.
Un movimiento en falso, se quedó mirando fijamente a la nada durante un par de segundos más, luego se lo llevó a los labios. Lo bebió como si se muriera de sed. Tos, tos, tos. Los temblores golpearon con fuerza a la chica asiática mientras la quemaban. Tranquilo, dije, bajando la voz lo más que pude y tranquilizándolo. ¿Estás bien? Todo bien. Recibí un rápido asentimiento, seguido de otro trago, esta vez más suave. Progreso. Mientras ella lo cuidaba, dejé que mi mente vagara por los recuerdos del gordo vago, reconstruyendo lo que le había arrancado del cráneo. Hay suficiente suciedad allí para freírlo en la silla eléctrica y llevarse consigo a una docena más de personajes poderosos. Diablos, fácilmente podrían meter en prisión de máxima seguridad a entre 40 y 50 senadores y congresistas. Pero el alijo de Compromat. Eso fue solo el aperitivo. El verdadero premio gordo fue la receta de adamantium, y como toda genialidad, resultó sencillísima. No, nada de esas películas locas con el joven Wolverine, de actual manipulado como un juego de aventuras de texto de alguna PC de sótano, el hermano mayor dientes de sable y media tonelada de tonterías al azar, incluido un adamantium que aterriza de emergencia en un meteorito. Gracias a los dioses por las pequeñas misericordias, estuve sudando eso hasta el último segundo, incluso después de mirar la radiografía de Logan. Al diablo con la falta de agujeros de bala en ese cráneo irrompible o balas alojadas en su materia gris. Esto era el universo cinematográfico de Marvel. Aquí, los poderes de Mjolnir cambian radicalmente a lo largo de la misma línea temporal, desde un martillo de dios de la tormenta a un amortiguador de poder glorificado para el juego personal de Thor, después de que él haya estado lanzando rayos con él como si fuera su timbre de alegría personal. No preguntes. No tengo ni idea de cómo sigue eso. Lógica del UGM. Todo vale. Mapaches parlantes incluidos. En fin, volviendo al tema. El descubrimiento de la aleación de adamantium. Un accidente total, mientras aplicaban ingeniería inversa al vibranio para el escudo del Capi. La base era titanio mezclado con un cóctel de tierras raras y unos 15 metales, combinados en secuencia y proporciones exactas. No tiene nada de locos. Los puntos de fusión ni siquiera tocaban los extremos de los aceros de armas comunes y corrientes. La perra estaba manipulando el material después de la solidificación. Una vez fraguado, ningún horno del mundo podía tocarlo. El vibranio, en comparación, era tenaz, pero fundible si se le subía la temperatura. Adamantium. Nunca determinaron su punto de fusión. Permanecía líquido hasta 300 grados, más frío que el plomo, y se solidificaba a 250, sin excepciones. En cuanto a Stryker, y si su cabeza era la única fuente de información, Guy creía que era el único guardián, o casi. Había liquidado a todos los científicos involucrados y borrado todos los archivos. No creía que alguien pudiera descifrar la fórmula sin sus notas. Era lo esperado, en realidad, para eso me había preparado. Sin Magneto cautivo, pensé que William Stryker era poca cosa en comparación con la amenaza global. No me equivocaba del todo, pero, entra el proyecto 10123. Sí, esa. Un clon de Wolverine, preparado desde la cuna para ser una marioneta obediente para los juegos de dominación del tío Sam. Stryker era solo un oficial de nivel medio, ni siquiera el jefe. Su función se reducía a los envíos de adamantium y a elegir el programa de entrenamiento del chico. Aún así, el proyecto existía aquí, y nuestro coronel que odiaba a los mutantes sabía todo sobre él. Lo mismo con la otra joya. Un arma biológica para borrar del mapa a los mutantes, creada a partir de, redoble de tambores, el virus que aniquiló a todos los vampiros a principios de los 90. Hola, negro cabrón con la katana. Blade, hijo de puta con gafas, resulta que también eres canon. Pero escuchen esto, la operación de genocidio mutante fue supervisada por el mismo loco que manejaba X-23. Xander Rice. Un imbécil descontrolado. Con razón Stryker lo admiraba tanto mientras planeaba superarlo, a pesar de que le llevaba 20 años. Sí, creo que también le haré una visita a Rice. Mira, a pesar de mi estado mental actual, estoy completamente desquiciado por este desastre, sabiendo que algún búnker enterrado cerca de la frontera con México está produciendo esta especie de pesadilla, y no me hago nada. No, no es mi estilo. El verdadero debate era la logística. Huir al búnker ahora y sacar a X-23, o acabar primero con el coronel. El tiempo apremiaba, y el impacto de esto podría asustar al equipo de reanimación de Arma X y hacer que desaparecieran. Pero precipitarse a toda prisa. Mala suerte. Capítulo adicional por cada 500 piedras de poder.
Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon. patreon.com/Yggdrasil/Loki47. Capítulo 47. Desencadenado. Si quieres leer más de 20 capítulos, desde aquí puedes visitar mi Patreon. patreon.com/Yggdrasil/Loki. El tiempo apremiaba, y el impacto de esto podría asustar al equipo de reanimación de Arma X y hacer que desaparecieran. Pero precipitarse a toda prisa. Mala suerte. No, el cadáver de Striker, por muy ruidoso que fuera, no conmovería mucho a los demás. Con esa gente, probablemente brindarían con champán por un pesado menos con sus proyectos favoritos y sus egos. Sus superiores podrían quejarse un poco, pero incluso ellos lo ignorarían. Al fin y al cabo, el principal responsable era Alexander Pierce. ¿Les suena? Un pez gordo del Consejo de Seguridad, el jefe directo de SHIELD. Las operaciones del coronel le importaban, claro, pero tenía un Rolodex lleno de equivalentes de la OTAN. Ah, ¿y Pierce? El cabecilla de Hydra. No es el Hydra Dominatus original, sino la imitación nazi creada por Cráneo Rojo, ese supersoldado a medias, ese Führer a medias en todo. Sus herederos finalmente recibieron el memorando y ahora mueven los hilos desde las sombras sobre casi todo el directorio. Por supuesto, eso fue después de que un agente de operaciones no muy brillante aniquilara a la camarilla de vampiros que había estado dirigiendo el espectáculo discretamente antes. Hablando en serio, inmortalidad, riqueza, poder. Un cebo mucho más astuto que el que ofrecía Hydra. ¿Y Hydra? Estoy casi seguro de que solo eran los recaderos de los vampiros en su época. Pero Striker. No tenía ni idea de todo eso, ¿y yo? Solo lo sé por las películas. En resumen, los ejecutivos de arriba no tenían ni un segundo de apoyo para un fanático regordete y metalero. Aunque se volviera loco y lo contara todo, no los iba a poner nerviosos. Oh, el suspiro del joven mutante, que finalmente había superado el alcohol y había comenzado a mirar el mundo con una mirada mucho más coherente, me arrancó de mis cavilaciones. Entonces, atraje la atención de Yuriko, supongo que ahora debería decir algo como es tuyo, o algún otro eslogan pretencioso sobre un héroe brutal que se aleja hacia el atardecer. Pero lo siento, ya escribí el guión de su muerte, y los decorados están esperando a los actores. Así que, cuando te recuperes, te aconsejo que lleves su coche a casa y luego desaparezcas discretamente. Tienes dinero y recursos, pero si es necesario, puedo compartir un par de direcciones de comunidades mutantes. Existe la opción de un colectivo de apoyo, rehabilitación profesional y otras comodidades tipo resort, y hay tipos radicalmente vengativos que con gusto te ayudarán a degollar a algunos de los implicados en tu destino. Elige lo que prefieras. ¿Y tú? Preguntó la muchacha con voz ronca y sin mucha confianza. Y ahora me ocuparé de preparar el acto final del ballet de la Meglayson, y en una semana aproximadamente el país se verá conmocionado por un informe que narrará la crueldad sin precedentes que ocurre ante las narices de los honestos contribuyentes. Pero sería mejor que estuvieras lejos para entonces. ¿Eso significa que soy libre? A pesar del estricto traje gris, las gafas de oficina y el pelo recogido, todo lo cual debería haber gritado literalmente que ante mí había una mujer fría e inflexible, su aspecto en ese momento era de total indefensión y confusión. Sí, confirmé brevemente y volví a coger la botella de brandy. Toma, bebe un poco más, lo necesitas ahora mismo. Llené el vaso vacío. ¿Así como así? Sin notar la aparición del líquido ámbar, la mujer asiática continuó mirándome tímidamente a los ojos. Sí, confirmé de nuevo, poniendo una sonrisa tranquilizadora en mi rostro. ¿Y no necesitas nada de mí? Se percibió un destello de incredulidad y miedo en la voz de Yuriko. No puedo culparla por eso. No, sonreí más ampliamente. Y relájate de una vez. Si quisiera hacerte algo malo, no te habría ayudado a recuperar el control de tu cuerpo. Ahora, sacúdete, termina tu medicina, señalé el brandy con la mirada, y decide. ¿Te interesan las direcciones de mutantes dispuestos a ayudar, o puedes encargarte tú mismo? Decídete rápido, o me llevaré este cuerpo ahora mismo. Le hice un gesto a Striker, y me largo. ¿Puedo ir contigo? El vaso en la mano de la señora se quebró, derramando su contenido, pero ella no se dio cuenta, inclinándose hacia mí con un nuevo nivel de miedo en su rostro. Eso fue repentino, aunque, si lo piensas, las razones de sus emociones son comprensibles. Significa, ¿fuera de aquí o en general? Aclaré un punto importante, porque quién sabe qué pasa en el cerebro femenino. Incluso con toda la perspicacia de Loki, uno puede meterse en problemas aquí.
Contigo en general. La mujer asiática asintió apresuradamente, pero por alguna razón, me pareció que otra vez no estaba percibiendo muy bien la realidad. Un segundo, levanté un dedo en señal de advertencia. Acabas de liberarte tras años de esclavitud, prisionera de tu propio cuerpo y trabajando para un hombre que sueña con destruir a toda tu especie y está dispuesto a sacrificarte en cualquier momento en que te vuelvas inútil. Y ahora quieres ir a un destino desconocido, con una persona desconocida, para siempre, ¿entendí bien? Ese sí. La mujer asintió bruscamente, sin dejar de mirarme con esperanza. Me parece que el shock te está hablando, consideré necesario hacer otro intento. No tengo a dónde ir, me arrebataron todo lo que tenía y tú me salvaste. Por favor, Yuriko se inclinó aún más, prácticamente saliendo del coche, y si yo no hubiera estado justo en la puerta, seguramente lo habría hecho, dame tu protección. ¿Perdón, qué? Creí haber oído mal. Permíteme servirte a cambio de protección, te lo ruego. Repitió la muchacha sin tropezar, y mi cráneo pareció empezar a picar. Pero, eres fuerte, ¿verdad? Regeneración, artes marciales, esqueleto de adamantium, barras retráctiles. Agité los dedos en el aire, vagamente interrogativos, terminando la lista. Mi fuerza no me ayudó, Oyama negó con la cabeza sin romper el contacto visual. Conozco a esta gente. Me buscarán. Aunque no sea Striker, habrá otro. Y otro más. No tengo a dónde ir y. Nadie. Me encontrarán. Te lo ruego, por favor. Pero te digo que puedo recomendarte un par de buenas comunidades mutantes. Créeme, cada una tiene la fuerza suficiente para provocar un pequeño apocalipsis en un solo país. No los conozco, siguió una respuesta instantánea y firme. Ni siquiera sabes mi nombre. Incapaz de soportar la intensidad de la extrañeza de la situación, expresé mi indignación en voz alta. En respuesta, recibí un asentimiento. Impulsiva, firme y aún sin la menor duda sobre sus deseos.